Bueno, vamos a dar inicio a la charla sobre el problema del atentado a la AMIA y el encubrimiento. Como ustedes saben, la cátedra trae en este espacio especialistas de diversos temas para charlar, para, exponer y que los alumnos puedan preguntar sobre cuestiones particulares de los temas que vemos en la cursada. Uno de los temas de la cursada es el menemismo, el kirchnerismo, y uno de los temas que ustedes pueden elegir como trabajo de investigación es el problema del atentado a la AMIA y el proceso de encubrimiento. Entonces, en ese sentido, queremos ofrecer la mirada de especialistas, y esa es la idea de la charla de hoy. Son temas que normalmente, y problemas que normalmente no aparecen en la carrera, pero en primer lugar tienen una dimensión histórica, estrictamente histórica, porque efectivamente, el problema ya pasa incluso los 10 años, aunque parezca que el tiempo no pasa, pero además tiene una actualidad muy importante porque cuestiona la propia dinámica del Estado argentino. Para eso están hoy con nosotros Horacio Lutzky, que es autor de dos libros. Uno es Brindando sobre los escombros, un libro, una de las mejores cosas que se ha escrito sobre el problema, que relata el proceso de encubrimiento de la dirigencia comunitaria sobre el atentado. Y el otro, si no me equivoco, es Dios y el espía arrepentido, sobre el espionaje sobre la vida comunitaria. Bueno, está con nosotros también Pablo Gitter. Pablo Gitter es dirigente de APEMIA, junto con Laura Ginsberg. Su trayectoria, su lucha es prácticamente conocida por todos. Es una de las organizaciones, no sé si la única, pero vamos a poner una de las organizaciones que no se ha dejado cooptar y que ha dado una lucha consecuente. Por lo tanto, es para nosotros importante que estén aquí. Iba a venir también Sergio Burstein. La idea era, tener un debate, de diferentes visiones. Sergio Burstein nos avisó que no puede venir por un problema con su auto, viene de Varadero y no puede venir. Así que, bueno, vamos a darles la palabra a ellos. Luego vendrán una ronda de preguntas y luego volverán a intervenir. Los dejo con Horacio Lutzky. Hola, buen día. Es un gusto estar con ustedes y compartir este tema tan complicado, tan complejo, que, como bien dijo Fabián, lleva muchos años, desde la década del 90, pero sus reverberaciones llegan constantemente hasta la actualidad, porque todo lo que es llamado, para simplificar, la causa AMIA y temas colaterales, se han convertido en un tablero donde se juegan tensiones políticas, tanto nacionales e internacionales, y ha sido finalmente utilizado como un instrumento para campañas políticas y para, en fin, fines muy diversos de la búsqueda de justicia. Entonces, mi propuesta es ir un poquitito para atrás, porque necesariamente hay que sumergirse en lo que estaba pasando en Argentina en los años 90, y por qué en 1992 y en 1994, nunca antes y nunca después, dos masacres, dos atentados terroristas en pleno centro de Buenos Aires, causaron la muerte de más de 100 personas, involucrándonos en un conflicto en el cual América Latina siempre había estado distante, ajena, y
nos sumergimos en un escenario propio de Beirut, con consecuencias que tienen que ver con el encubrimiento, que hace que esos actores sigan actuando hasta el día de hoy. Primero, en dos palabras, para que ustedes puedan cada uno sacar su opinión, les voy a decir desde dónde hablo, quién soy y por qué tengo algún tipo de relación con el tema. En primer lugar, en los años 90 yo era director de un periódico comunitario del sector progresista de la colectividad judía llamado Nueva Sion, y en los dos atentados me tocó estar justamente al frente de la redacción, con lo cual lo que era un pequeño medio marginal se convirtió, sin buscarlo, en un centro de información, de interacción con medios de acá y del exterior, y además en un receptáculo de gente que traía información. Sumado a ello, el conocimiento propio que uno tenía de algunos actores que en ese momento nadie conocía, básicamente dirigentes de la colectividad judía, algunos jueces federales como Galeano, que recién lo nombraban, y esto significó la oportunidad de verlos, permítanme la expresión, actuar en camiseta, es decir, verlos en la cocina, en lo que no es la historia oficial. Ese grupito de periodistas, voluntarios que estábamos en el medio, ya veníamos teniendo una actitud muy crítica y distante del fenómeno que era el menemismo, de los personajes que habían inundado la justicia federal entonces, del papel de la policía, de los servicios de inteligencia, básicamente de la supervivencia de nidos de fascismo y de nazismo en las fuerzas de seguridad, y rápidamente llegamos a la conclusión de que estos estamentos no iban a buscar justicia, no podían buscar justicia porque básicamente si uno analizaba quién era el fiscal Moldes, que es un señor que hoy encabeza marchas y se postula como candidato para, en fin, dirigir la justicia federal, poco más o menos, en los años 90 era un funcionario político del menemismo que era del Departamento de Población encargado de autorizar el ingreso al país a un narcoterrorista internacional como Monser Alcázar. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado hablar de la discusión sobre la existencia de una pista siria en el atentado. Hoy hay un juicio oral silenciado por los medios, justamente donde están enjuiciados Carlos Menem, presidente de entonces, su jefe de los servicios de inteligencia, Hugo Anzorregui, el juez Galeano, los fiscales, Elfino Palacios, y el entonces presidente de la DAIA, Rubén Beraja, entre otras cosas por no haber investigado la pista siria. Entonces, cuando uno ve que hay funcionarios de los 90 que hoy, por ciertos grupos mediáticos, son erigidos como los representantes de la justicia, que en lugar de estar sentados en el banquillo de los acusados, van a las marchas del 18 y piden justicia por la AMI, justicia por Nisman, llega a la conclusión de que estamos en grandes problemas, porque los que tendrían que estar investigados hoy tienen cargo de investigadores. Entonces, bueno, en aquellos momentos, en el año 94, espontáneamente hubo colegas como Carlos Juvenal, como García Lupo, que colaboraron con nuestro modesto periódico, y hay crónicas de ese entonces muy fuertes, a 2 meses del atentado, por ejemplo de Carlos Juvenal, ya fallecido, diciendo: yo desconfío de un juez como Galeano, que para sus investigaciones se nutre de la CIDE, de los servicios de inteligencia. Y Juvenal decía: tráiganme los prontuarios del 100% de los agentes que están trabajando y yo le digo el crimen que hizo cada uno. Si este señor, aunque tenga buena voluntad, cosa que no sabemos, depende de la CIDE para sus investigaciones, estamos en problemas. Esto lo dijo Juvenal en septiembre del 94. García Lupo, también en el año 94, apuntó claramente al entorno del presidente Menem. Recordemos que por aquella época hubo en sectores dirigenciales del gobierno personajes muy extraños. Monser Alcázar, por ejemplo, ingresó al país siendo que tenía antecedentes de todo tipo que le fueron borrados. ¿Por qué?
porque era una pieza maestra en el contrabando de armas que empezaba a generarse en ese momento en Argentina. Si ustedes buscan crónicas muy posteriores, van a ver, o algunos de ustedes recordarán, que hubo un juicio cuando se descubrió el tráfico ilegal de armas a Croacia y Ecuador, que no era solo a Croacia y Ecuador, sino que también era a Bosnia. Cuando esto se descubrió por investigaciones internacionales, hubo un proceso, Menem estuvo preso brevemente, una prisión domiciliaria en la quinta de su amigo Gostanián, pero prisión al fin. Pero todo esto fue ocultado en momentos en que acá se producían los atentados. Posteriormente, para cerrar este tema de la aproximación a la investigación, me tocó ser director de noticias de una señal de televisión, Aleph Network, año 95, que era una señal predominantemente dirigida a cultura judía, de Medio Oriente, ecumenismo, una mirada distinta de la que había en ese momento. El problema es que cuando nos empezamos a meter con el tema del encubrimiento, con un compañero, Marcos Doño, un expreso político desaparecido de la dictadura, que integraba la dirección de noticias, y la productora de noticias, que era familiar de víctimas de los dos atentados, teníamos un núcleo donde rápidamente empezamos a denunciar lo que hoy se está juzgando, es decir, el papel de la Policía Federal, de la CIDE, del menemismo, de Corach, en fin, de todo esto. Y empezamos a sufrir una persecución implacable y censura dentro del canal. ¿Cuál era el problema? El presidente del canal era a su vez el presidente de la DAIA y el presidente del Banco Mayo, Rubén Beraja. Yo les tiro títulos, no los quiero marear, pero estos son componentes fundamentales de por qué hoy tenemos impunidad. Y ahí es donde, en mi caso en particular, me empezó a hacer muchísimo ruido la cuestión de que la dirigencia comunitaria defienda a protagonistas políticos y personajes que estaban acusados de encubrimiento, porque lo normal en cualquier crimen es que los criminales encubran, hagan cortinas de humo, digan fue el otro, pateen la pelota afuera, pero que representantes de las víctimas hagan lo mismo es absolutamente anómalo, extraordinario, llamativo, y esto fue lo que a mí más ruido me hizo. Entonces, a partir de ese momento, mi curso de investigación fue al rol de la dirigencia, al rol de los fiscales, al rol del juzgado, al rol de aquellos que tenían que representar a las víctimas y claramente se dedicaban a encubrir. Entonces, acá hay una pregunta mayúscula. ¿Por qué? Porque que hay encubrimiento ya es una cuestión que no se discute. Hubo un juicio oral en el cual yo fui también observador, oficial, hasta que me echaron también de ahí, porque empecé a publicar lo que estaba pasando. Un juicio oral, AMIA 1, que duró desde el 2001 hasta el 2004, el más largo de la historia judicial argentina, donde hubo un Tribunal Oral Federal número 3, que tuvo los pantalones bien puestos como para no dejarse presionar y revisar todas las barbaridades que se habían hecho en la causa AMIA. Barbaridades que incluían desde el plantado de pistas falsas, desde encontrar evidencias de noche y sin ningún tipo de resguardo mínimo judicial, desde borrar grabaciones y sus desgrabaciones, tanto en la CIDE como en el POC, en la Policía Federal. O sea, se perdían las cosas por duplicado, hasta apretar testigos, hasta pagarle $400.000 a un preso para que mienta, Carlos Tejeldín, en realidad una suma mayor, porque después le siguieron pagando por mes. Entonces, quedó demostrado en ese juicio, y lo dijeron los jueces, que lo que se intentó hacer con la causa AMIA fue el armado arquitectónico de una historia para ofrecer a la sociedad al servicio de políticos inescrupulosos. Estas son las palabras que usaron los 3 jueces del Tribunal Oral Federal número 3 cuando anularon el 90% de la causa AMIA, que es el escándalo más grande de la historia judicial argentina. Entonces, hoy,
podemos decir lo que antes parecía que era producto de un grupito de periodistas locos, temerarios o tirabombas. No es un invento conspirativo. La causa AMIA fue una gran conspiración en la cual intervinieron por lo menos 3 gobiernos, Argentina, Estados Unidos e Israel, sus servicios de seguridad y de inteligencia, y se plegó de inmediato el establishment, la dirigencia comunitaria. Esto surge, es evidente, y mi decisión de acá hace 5, 6, 7 años, hasta que en el 2012 pude publicar ese libro, fue unir todas estas piezas de esta gran confusión con una cantidad de hechos paradigmáticos que tienen que ver con las oportunidades en las cuales se discutió justamente la actuación de los servicios de inteligencia, justamente si voltear el secreto o que todo esto siga siendo secreto, y ver cómo se movía la dirigencia comunitaria en estos casos. Por ejemplo, en el juicio oral hubo un momento donde la cuestión era probar que a este señor, a este preso, Carlos Tejeldín, le habían pagado $400.000 para que mienta, para que diga, bueno, los culpables fueron estos, que era señalar a unos policías bonaerenses que tenían que estar presos, pero no por la AMIA, por otras cosas. Pero era una manera de cerrar la causa. Le pagaron ocultamente más de $400.000, un escándalo. Esto ya se sabía, había un video que había circulado, pero ustedes saben que en los juicios los abogados decimos lo que no está en el expediente no existe. Lamentablemente es así, lo que no está probado no existe, aunque sea evidente para el resto de la sociedad. Y la coima a Tejeldín hasta este juicio que empezó en el 2001 no estaba aprobada. Bueno, ¿qué hacía? Por supuesto, la gente ligada al juzgado de Galeano, al gobierno de Menem, a los fiscales, pero también a la DAIA. Bueno, trataban de que esto no se supiera. Cuando en el juicio se discutió si los agentes de la CIDE que habían participado de ese pago ilegal podían ir a declarar o no, bueno, ahí se vio de qué lado se paraba cada uno, porque por las leyes de inteligencia, acá y en prácticamente todos los países, un agente de inteligencia, si no tiene autorización presidencial, no puede hablar sobre sus actividades, no puede divulgar su identidad, es más, comete delitos si lo hace. Entonces, el tribunal quería interrogar a los agentes de la CIDE que le pagaron a un preso para que arruine la causa AMIA. Y, bueno, en este caso se discutió, la abogada de la DAIA se oponía a que se levante el secreto sobre los agentes de la CIDE. Bueno, no los quiero aburrir, pero yo empecé a hacer un mapa y a señalar distintas oportunidades. Hubo otra donde un ex prosecretario del juzgado de Galeano, que también era agente de inteligencia, Lipsic, decidió contar de que se había prohibido dentro del juzgado investigar la pista siria y que hubo un llamado del hermano de Menem a Galeano y contar un montón de cosas dramáticas. Bueno, la CIDE lo querella, también la DAIA lo querella, por violación de secretos. Es decir, claramente se privilegia la existencia de un secreto por sobre la verdad. Y así hubo un sinnúmero de episodios que fueron marcando una línea muy, muy clara. En cada oportunidad que había que defender el encubrimiento teníamos a los mismos actores, básicamente un grupo de fiscales federales, jueces, camaristas federales, todos los personajes que mantuvieron el poder en los 90, en fin, mucha gente que evidentemente está manchada con lo que pasó y que, aunque parezca mentira, hoy, haciendo zapping, se los puede ver en estos programas donde todos discuten y no se entiende nada, pero cuando surge el tema Nisman o el tema AMIA, varios de estos personajes que actuaron para encubrir aparecen dando cátedra. Y no es una manera de decir, hay por lo menos 5 o 6, hay algunos que están procesados incluso, pero el gran público no lo sabe. No lo sabe porque hay un blindaje mediático inmenso, y con esto voy redondeando para pasarle la palabra a Pablo, vos decime cómo estamos de tiempo, que es la otra pata del encubrimiento, es la pata mediática. Que esto es lo que hace más difícil esta cuestión, porque acá no se puede hablar, si a cualquiera uno le pregunta qué encubre el encubrimiento, porque el encubrimiento está probado.
pero lo que no sabemos es qué encubre el encubrimiento y por qué tanta gente pone tanto esfuerzo, tanta plata, tanto desempeño en encubrir. Les propongo dejarlo para una segunda entrada, pero tiene que haber intereses muy grandes, muy pesados, que hagan que, por ejemplo, como surgió en los cables de Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos le dijera al fiscal Nisman de que no se meta con el tema de las irregularidades de la causa, que lo único que hay que hacer acá es acusar a los iraníes, y yo no estoy diciendo que sean inocentes, estoy diciendo cómo se planteó la cosa, y lo otro, dejarlo como está. ¿Qué puede ser que haga que gobiernos extranjeros quieran tener esa injerencia y mantenerla? Bueno, la responsabilidad de los medios en esta confusión general es enorme, porque realmente no hay reacción social, hay cansancio por un lado por una sobreestimulación informativa, donde hay toneladas de información que para cualquier persona del común es imposible de seguir, y básicamente hay desconexión de los temas que tendrían que estar analizándose. El Grupo Clarín, en esto como en otros temas claramente domina la agenda mediática, según algunos testigos que hoy quieren olvidar lo que dijeron porque trabajan para el Grupo Clarín, muy poco después del atentado a la AMIA, hizo un pacto con el juez Galeano para recibir en exclusividad las primicias de la causa, a cambio de, obviamente, sostener todo lo que el juzgado de Galeano quisiera que se sostuviera. Eso es lo que explica que hoy día el oligopólico Grupo Clarín, pero todos los demás que lo siguen también, ignoren un juicio que Pablo puede contar, porque por suerte APEMIA, la agrupación que encabeza Laura Ginsberg, también Memoria Activa, bueno, algunos que después se acercaron, digamos, a cuestionar las investigaciones, como Sergio Burstein, que no está, luchan porque se conozca lo que está pasando en los tribunales de Comodoro Pi, pese al silenciamiento mediático, pero él les va a poder contar que semana a semana se está, digamos, comprobando y demostrando a un nivel escandaloso cosas que conocemos de hace años, que en cualquier, digamos, país serio deberían ser tapa, escándalo, porque se está poniendo sobre la mesa como una decisión estatal de encubrir el atentado a la AMIA, y se está señalando gente con nombre y apellido, y uno busca en Clarín, en La Nación, en los grandes diarios, ni siquiera dan cuenta de que existen estas audiencias. Entonces, el desafío básicamente tiene que ver con meterse en ese submundo. APEMIA viene luchando porque se levanten todos los secretos sobre lo actuado por los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia tienen su propia agenda. Uno no es inocente, ni buena ni mala, todos los países la tienen, pero su agenda central no son los expedientes judiciales, y no es verdad y justicia, y va cambiando según los tiempos. Entonces la única manera es ir a fondo con lo que actuaron esos servicios de inteligencia. Y por último, para ir cerrando esta primera etapa, el otro contacto cercano con el mundo de los servicios lo tuve con la colega Miriam Lewin a partir de la confesión de un agente de la Policía Federal que en plena democracia fue enviado a infiltrarse en la comunidad judía en el año 1985 y estuvo más de 10 años infiltrado, suministrando a inteligencia de la Policía Federal absolutamente todo tipo de información de seguridad sobre la comunidad judía, sobre la AMIA, sobre hasta sus planos, sobre sus movimientos, información que claramente no fue utilizada para cuidar
En los 2 atentados hubo zona liberada, hubo policías que fueron avisados para que se fueran. Esto está dando cuenta como mínimo de una complicidad y como máximo de una participación en los atentados. Bueno, estos son los temas tan oscuros que ninguno de los factores de poder quiere menear hasta el día de hoy. Cierro acá, si les parece, como para una introducción, y le paso la palabra a Pablo. Buenos días y gracias por la invitación. Les confieso que en la semana estaba un poco ansioso por este encuentro. Para nosotros, yo soy integrante de la agrupación APEMIA, que es la agrupación por el esclarecimiento de la masacre impune de la AMIA. Para nosotros esta era una cita que la verdad esperábamos desde hace muchos años. En la introducción, Fabián les decía, ustedes son estudiantes de Historia 3, vemos menemismo y kirchnerismo, vale decir, un panorama interesante de la historia del siglo XX, lleva más de 10 años, dijo, y tal vez haya sido un lapsus, o un error simplemente, pero no son más de 10 años, son nada menos que 23. En el caso AMIA, 25 en el caso de la Embajada de Israel, y la continuidad política de la segunda mitad del siglo XX, en nuestra opinión. Vale decir, la continuidad política del terrorismo de Estado en Argentina. ¿Por qué esperábamos hace muchos años este encuentro con ustedes? Porque nos resultaba inverosímil que esto no llegara a la Universidad de Buenos Aires. Es inverosímil que las cátedras de historia de las facultades de la UBA o de las universidades argentinas no den cuenta, no tomen en sus manos explicarse al menos, o intentar hacerlo, qué pasó en Argentina en los últimos 25 años sobre 30 y tantos de desarrollo democrático, que lo pongo entre comillas para resaltarlo del desarrollo anterior. La institucionalidad fundada en Argentina en los últimos 30 años está asignada por no 2 atentados como nunca más hubo antes o después, sino por 3. Fíjense en el número de confusiones que tenemos al hablar del tema. Estuvo el atentado a la Embajada de Israel en el año 92, el atentado a la AMIA en el año 94 y el atentado terrorista sobre la fábrica de Río Tercero, en Córdoba, en noviembre del 2005, del que ya nadie habla. Es una cosa, pero les digo una cosa, ustedes como estudiantes de historia debieran reflexionar sobre el punto. Es poco menos que escandaloso. Ya no solo que Clarín mienta, digamos, para decirlo, no es porque emule a la señora expresidenta, sino porque sencillamente ha sido uno de los factores más graves en este perturbador encubrimiento, sino porque toda la sociedad argentina se fue acomodando, la vida continúa, y hoy en día escuchamos una introducción muy apretada por parte de Horacio, tratando de darnos cuenta de 25 años de historia, y es la primera vez en serio que venimos a la facultad a tener una conversación con estudiantes de historia que van a tener la responsabilidad, si quieren, claro, pero van a ser historiadores en poco tiempo más, con carnet de historiador, y van a tener tal vez la oportunidad entonces de abordar uno de los temas más oscuros y escondidos en la historia política y social argentina en los últimos 30 años. Entonces, tratar de entender por qué pasa esto. No solo los intereses nacionales e internacionales, sino cómo se movió la sociedad para esconderse esto. Creo que va a ser una tarea que, por supuesto, supera largamente nuestras ambiciones como institución o como agrupación de familiares y amigos, sino que debiera ser una tarea del conjunto social, y ustedes en ese lugar tienen un espacio realmente privilegiado, porque ustedes van a contar con un método y con una pasión que, puesto en frío, les va a permitir surfear
la información, los datos, para tratar de llegar a la verdad. Pero lo que tiene de cierto, lo que dijo Horacio, es en sí mismo un escándalo y podría presidir esta conferencia. Decía Horacio hace un momento, el encubrimiento en el atentado está probado. Lo que no sabemos es qué encubren. Es formidable. Tenemos probado lo que no conocemos. Esto es un razonamiento, bueno, Horacio además de ser periodista es abogado, y nosotros con los abogados tenemos una relación muy mala. Los abogados tienen una manera jurídica de razonar la vida, quieren imponerle las leyes jurídicas a la vida misma. Tener probado el encubrimiento y no saber qué prueba es en sí mismo una tautología, es tonto. Bueno, pues exactamente es eso. El Estado argentino ha reconocido por decreto en el año 2005 ser el encubridor del atentado. ¿Qué encubren? Ah, no, Irán, Siria, Líbano. El ex juez Galeano llegó a investigar incluso la posible responsabilidad de Osama Bin Laden en el atentado. Y entonces resulta que en el año 2005 se publicó un decreto reconociendo la responsabilidad argentina en el encubrimiento agravado sobre los crímenes de la AMIA y la Embajada, y todavía no sabemos qué encubren. Esto es en sí mismo delirante. Hay un segundo aspecto que me parece importante destacar. Nosotros no nos motiva la lucha contra el encubrimiento. Es la primera vez que lo digo en estos términos. A nosotros no nos motiva la lucha por el encubrimiento. No vamos contra los encubridores, vamos por los autores materiales del atentado a la AMIA. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Quién cometió el atentado y quién lo guardó para que no se conozca su nombre? Nosotros vamos por el esclarecimiento del atentado y como una consecuencia secundaria de ese descubrir quiénes son los realizadores materiales del atentado, nos interesa condenar a todos los encubridores que el Estado argentino ha promovido en el camino. Entonces, siendo que ya pasaron 23 años y es la primera oportunidad, después de haberlo escuchado a Horacio, no es mi intención tirarles con un fárrago de información que necesariamente hay que digerir, empezar a procesar y empezar a mirar. Pero sí hacer foco, tal vez ayuda a esto, hacer foco en 2 o 3 cuestiones que pueden ayudar a entender al menos de qué estamos hablando. Reivindico el método de los historiadores para poder analizar este tema. Por supuesto, ya les he dicho en la introducción que uno de los problemas que nosotros vemos con pesar es que el conjunto social se ha preocupado más por convivir con las consecuencias del atentado que por resolverlo, al menos intelectualmente. Las primeras manifestaciones de repudio al atentado, estoy hablando del atentado a la AMIA, se produjeron apenas 72 horas después del atentado. El 21 de julio en la noche llovía sobre Buenos Aires y más de 150.000 personas se juntaron manifestando su repudio al atentado en la Plaza de los Dos Congresos. El acto fue organizado en ese momento por la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas, y tenía como orador central al presidente Menem. Vale decir, los supuestos representantes de las víctimas pusieron en el escenario al presidente de la Nación para que tuviera la oportunidad de hacer una reflexión sobre el atentado que el Estado argentino iba a reconocer su encubrimiento. Les estoy diciendo 72 horas después. Fue el primer acto masivo de repudio general, y tanto fue el repudio que Menem no pudo hablar. Lo chiflaron cada vez que pedían silencio, lo chiflaban a Menem. Lo único que Menem llegó a decir, y se escuchó, es perdón. Inmediatamente habló la DAIA. Y el discurso central de Beraja, hoy uno de los acusados por el encubrimiento de entonces,
giró en relación a la necesidad de investigar la conexión internacional. Todavía no sabíamos de qué estábamos hablando, pero él ya sabía que la responsabilidad del atentado había sido internacional, sin dar nombres ni organizaciones. Este es el dato que les traigo. Pasaron 23 años. Beraja está sentado en estos días como acusado de encubrimiento y en su descargo dijo algo interesantísimo. La noche misma del atentado, él se presentó en la Casa de Gobierno junto a otros secuaces de la DAIA y fueron informados de las primeras opiniones en caliente y de manera in voce, ¿no? De manera oral, fueron informados por gente del gobierno sobre los responsables que podrían haber cometido este atentado. ¿Y qué dijo Beraja? Por supuesto, la información les dijo: la responsabilidad es del ejército argentino. Fueron los carapintadas, le dijeron a Beraja en la Casa de Gobierno. ¿Y qué dijo Beraja? Es toda una reflexión y vale la pena pensarlo, porque fue la misma noche del atentado. Ustedes están equivocados. Les dice alguien que supuestamente es la víctima. Y hace unos meses, cuando Beraja hizo su descargo ante el tribunal oral, que juzga el encubrimiento, hizo toda una reflexión sobre esto, para demostrarle al pueblo de la nación y a los jueces que la gente del Ministerio de Interior y de Presidencia de la Nación no entendía lo que estaba pasando en el planeta. Es formidable, porque los responsables de la investigación le dicen: mira, creemos que las cosas pasan por los carapintadas. Y el supuesto damnificado dice: no, vos te equivocás, la cosa pasa por algún marciano que llegó a la Argentina en la lucha contra Israel. Esto abrió aguas y todavía estamos pagando las consecuencias. Ya pasó la Pascua, ya pasó esto de que Moisés abriera las aguas, pero todavía estamos pagando las consecuencias. El Estado argentino, después de esa noche de los paraguas y de los 150.000 manifestantes reclamando que se abra la verdad, que se acuse a los responsables, tuvo que inventar 1000 historias para poder desviar una investigación seria sobre las responsabilidades materiales del atentado. Entonces empezó a hablar de la conexión local y se hizo lo opuesto de lo que se reclamaba en las calles. Todos sabíamos en ese momento que esto había sido cometido por sectores oscuros de la sociedad argentina. A esos oscuros se los convirtió en conexión local, de una conexión internacional no probada nunca, pero a la que íbamos a acusar. Este es el primer dato que les quiero dejar como referencia histórica, porque me parece que se corresponde más con los métodos de la investigación histórica que con los métodos de la investigación jurídica. En Argentina, donde está probado el encubrimiento que no prueba nada, según lo dicho de mi compañero, en este país se deja de lado hasta los mecanismos que seguimos y que pueden explicar las cosas. Les voy a dar otro dato. ¿Qué pasó con los partidos políticos o las organizaciones democráticas, con los reclamos? La población empezó a cantar "a donde vayan los iremos a buscar" hace 23 años, como si los responsables del atentado fueran los mismos responsables de la dictadura militar que el pueblo argentino ya había repudiado y juzgado. Y está bien que lo haya hecho, pero el vínculo que vinculaba a los terroristas de Estado de Videla con los nuevos terroristas de Estado nunca pudo ser establecido, entre otras cosas, por la oposición que había en los sectores democráticos a hacer esta síntesis ideológica. Si es evidente, si además sabemos hoy, porque lo dijo Beraja, que la misma noche del atentado el gobierno manejaba la información de que habían sido carapintadas, si es evidente hoy,
porque además lo dijo Menem públicamente y lo publicó Clarín. Los responsables del atentado son los mismos carapintadas que atentaron contra la democracia. ¿Qué pasó en las organizaciones políticas y sociales que no pudieron hacer link y establecer tal vínculo? O al menos desmentirlo. Son preguntas que quedan pendientes y si podemos avanzar vamos a tratar de ir aclarándolos. Pero sí, entonces existe un debate pendiente del que esta misma charla, en nuestra opinión, es una demostración de que no pudieron terminar de liquidar. Es decir, que los titulares de la cátedra de Historia estén preocupados por dejar la posibilidad de analizar este tema es formidable, porque es en sí mismo la demostración de que el Estado argentino, que se declaró por decreto responsable de encubrir, al menos porque no se declara responsable de haber cometido el atentado, este Estado argentino es el que no pudo terminar de liquidar la cuestión y sigue en debate, y estamos buscando entonces las pistas que nos permitan continuar. Desde este punto de vista, nosotros hace ya muchísimos años, desde marzo del 99, hicimos pública nuestra denuncia sobre la necesidad de que se abran los archivos secretos. Un método que debiera ser reclamado por cualquier historiador o sociólogo. ¿Con qué trabajan ustedes? Si no tienen alguna fuente a la que referirse, ¿cómo hacen investigación? Pero si los archivos del Estado son bloqueados al acceso público, el Estado está manifestando mucho más que un encubrimiento, está manifestando la intención de que esto no sea estudiado siquiera. Un historiador o un sociólogo puede apelar a fuentes alternativas, ya sean orales o escritas, y entonces hacer la crítica que comentaba Horacio que corresponde hacer a los medios de comunicación. Todos ellos, todos, no solo Clarín y La Nación, también Página 12, y especialmente Página 12, han sido cuevas de intervención del Servicio de Inteligencia del Estado para operar confundiendo deliberadamente a la población argentina y orientar los resultados de los futuros juicios que iban a haber. Esto es lo que se acaba de comprobar en el juicio que se está sustanciando ahora. Todos ellos han sido factores de operación política sobre la conciencia social. De manera que nosotros en el año 99 sacamos la conclusión de que hay que abrir los archivos. La verdad que la pasamos muy mal, porque era una conclusión, casi era una aventura del pensamiento. Suponer que el atentado había sido cometido por el Estado y que la tradición política y jurídica de este Estado lleva a guardar todos los papeles. En Argentina no se pierde nada, todo se transforma. De manera que seguro que los archivos estaban guardados. Nosotros salimos públicamente a pedir que se abran los archivos y acusamos al Estado argentino, y nos encontramos con un programa de televisión dirigido por La Nata, el periodista de las denuncias. Hizo su primer programa de televisión para Canal 2 en ese momento, diciendo que estábamos sencillamente locos, que cómo se nos ocurría peticionar la apertura de archivos que si alguna vez existieron seguro que lo quemaron. Textual, un razonamiento muy elemental, pero también primitivo como es, anclado en la realidad. Cualquiera puede suponer que si el Estado tiene alguna responsabilidad va a borrar sus huellas. Se equivocan. A fines del 2015, la presidenta Cristina Fernández publicó su decreto número 12 con el mismo texto. Desclasifíquense los archivos de la AMIA. Pero esta vez, les digo, es formidable. Es el decreto número 12 que tiene el mismo texto. Y ninguno de los decretos, ni el 10, ni el 11, ni el 12, tampoco el 9, el 8, el 7, ninguno explica para atrás por qué se vuelve a desclasificar lo que supuestamente estaba desclasificado. Bueno, pero esta vez la Presidencia de la Nación, ya en trámite de irse, cambia a la CIDE por la AFI, cambia a su coordinador, en este caso lo ponen a Parrilli, y Parrilli entregó
cajas conteniendo documentación. Les hago, el link es este. En el año 2004, el programa de televisión de La Nata nos trata de bobos. En el año 2015, la CIDE entregó 2 kilómetros de documentación contenida en cajas de 90 centímetros de altura. Cajas llenas de papel, cintas de video y cintas de audio. Una caja al lado de la otra son 2 kilómetros y 40 metros de información que están en anaqueles del Servicio de Inteligencia y que el Servicio de Inteligencia aún conserva en su poder, pese a los decretos que mandan desclasificar, el último de los cuales lo firmó Macri hace 15 días. Entonces, bueno, ¿qué dijimos? Tenemos razón, existen los archivos. Ahora hay que abrírselos al público, porque si no, es imposible investigar nada. En el medio de esta no investigación tuvimos 2 juicios. Tercer elemento que quiero dejar de relieve. El Estado argentino, el encubridor que está demostrado que encubrió, pero no se sabe qué cosa encubrió, que tiene 2 kilómetros de información aún secreta, ha realizado 2 juicios de carácter histórico. Así lo decían ellos. En el primero, en el año 2000, que arrancó en el 2001 y terminó en el 2004, el juicio más largo de la historia universal, dejaron libres a todos los integrantes de la llamada primera línea de la colección local del atentado. A todos los largaron. Horacio mencionaba una frase que hizo célebre al tribunal, que dijo: esto responde a oscuros intereses del Estado. Se equivocó Horacio. El tribunal se hizo célebre por esa frase, pero esa frase no forma parte del fallo. Es un comunicado de prensa. No. Es un comunicado de prensa. Se lo puedo... Armado arquitectónico de políticos inescrupulosos. Tengo las 3.000 páginas el fallo. Sí, pero eso está en una... Pública, eso está... Te lo mando y me lo desmento. Bueno, pero eso está puesto en un comunicado de prensa. Además. Bueno, podemos discutirlo, pero en todo caso, estos 3 renglones en los que los jueces supuestamente valientes se hacen los machos porque dicen esto es culpa del Estado, no les alcanzó para abrirle proceso a ningún personaje del Estado. Por el crimen, no por el encubrimiento. Por el crimen, no por desviarlo. El encubrimiento en particular, sí, ya... Voy a ir redondeando porque me comenta Fabián de la ansiedad de ir redondeando esto. Bueno, estos 2 juicios que se sustanciaron entre el 2001 y el 2004, en el primero, en ese momento, cuando dejaron libre a Rivelli, Tejeldín y a todo lo que supuestamente era la conexión local del atentado, y el que está sustanciándose ahora, desde agosto del 2015 y que va a terminar próximamente, son 2 juicios que refieren a objetos distintos. En el primer caso era la conexión local que quedó libre y en este el supuesto encubrimiento que nadie sabe cómo va a terminar, donde están procesados Menem, Anzorregui y la plana mayor de la CIDE de aquellos años, y cuyo plazo de finalización se estima para los próximos meses, pero donde no hay garantías de condena para ninguno de estos supuestos encubridores. De manera que con los archivos secretos cerrados ya se sustanciaron 2 juicios. Y todo tiende a hacernos creer que no hay ninguna posibilidad de encontrar a los responsables materiales del atentado, cuando en este juicio, en esto que está pasando ahora en Comodoro Pi, y que no tiene lamentablemente trascendencia en la prensa, son los mismos imputados los que se echan las responsabilidades entre ellos, acusando a la CIDE de haber formado parte directamente del complot asesino. Lo ha dicho el principal testigo, el que promovió esta causa, un ex agente policial de nombre Lifshitz, y con los mismos argumentos se han defendido diciendo: no fui yo, fue él, la gente de la CIDE, acusada de haber
hecho pagos o manipular la información que llegaba al juzgado. De manera que el juicio al encubrimiento se revela él mismo como un juicio de encubridores. El juicio al encubrimiento no le interesa al Estado, hasta hoy no le interesa abrir la información al público y imputar las responsabilidades criminales. El último decreto que yo dije hace unos momentos, que firmó Macri hace 15 días, hace algo que es mucho peor de los 12 anteriores. El último documento, el último decreto, recupera para el poder de la AFI, de la ex CIDE, esta información que hoy está en manos de la justicia y lo pone nuevamente en manos de la AFI. Vale decir, se lo sacaron al juez para dárselo a Magdalani y a Rivas, que va a coordinar la investigación para después darle al juez algún dato sobre por dónde investigar. Esto es un retroceso concreto, después de más de 20 años de una lucha política por sacarle, arrancarle al Estado esos archivos secretos, sin los cuales no tiene ningún sentido ninguna investigación, ya sea esta jurídica o histórica. Bueno, les dejé estas ideas y esperamos de vuestra participación para poder ampliarlas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a pasar a las preguntas. Dale. Quería hacer dos consultas. En primer lugar, si tienen alguna hipótesis sobre quién fue el autor intelectual de los atentados, que se habla de Irán, de Hezbollah, si tienen alguna sugerencia en ese sentido, y si fue algo que se hizo contra Israel, algo que se hizo contra Argentina, algo contra ambas, porque no me queda claro si fue una conspiración de Estados Unidos, Israel y Argentina, porque ese es el atentado bastante contra la embajada acá. ¿Alguna más? No, siempre basándonos en supuestos. También es muy contradictoria la posición oficial del gobierno israelí. En cierta medida ampara el encubrimiento. Es como decir, bueno, nos mataron unos cuantos, pero hay un motivo superior, ¿no? Suena hasta contradictorio para un Estado que se dice que es el defensor del pueblo judío en el mundo, ¿no? Entendí que el último decreto del presidente actual habría sido un retroceso. Ahora, mi pregunta sería, ¿qué buscaría, qué beneficio tendría un presidente actual que no tiene nada que ver con algo que ocurrió hace 20 y pico de años? O sea, ¿qué busca el presidente? ¿Qué beneficio tendría actualmente con algo que él no tendría nada que ver? Vamos a dar inicio a las respuestas y después hacemos otra ronda. Bueno, muchísimas gracias por vuestras preguntas, porque me parece que las tres que escuché, o el comentario incluso del señor, apuntan al centro de nuestra posición. Tratando de ir en orden de aparición, la pregunta sobre la hipótesis sobre los autores intelectuales muestra mucho de la confusión que existe. Nosotros queremos superar esto. Nosotros, en todo caso, mi intención no era hacer una hipótesis sobre la autoría intelectual, sino sobre la autoría material. No me interesa quién lo pensó en este nivel de análisis. No es que nos sirva saber quién lo pensó, nos ayudaría a entender por qué lo hicieron. Pero ¿quién lo hizo esto? Definitivamente el Estado argentino. Definitivamente. Es lo que está recontraprobado. Todos los que desfilaron en juicios que yo considero incluso fraudulentos, pero no yo, miren, nosotros dijimos que era un fraude en el año 2004 cuando el juicio histórico ese terminó. El 5 de diciembre del 2016, la presidenta Cristina Kirchner vino al segundo juicio y se paseó delante de los jueces diciendo esto fue un fraude. Formidable. Están sus declaraciones. Fue un fraude, pero ella se acordó tarde, porque demoró apenas 12 años en reconocer el fraude del que su gobierno fue usufructuario.
Entonces, primer tema, para nosotros el tema no es la hipótesis sobre el autor intelectual, sino sobre la autoría material. La autoría material en Argentina, en el medio de la ciudad de Buenos Aires. No puede ser de ningún marciano. Es la autoría del Estado argentino, que puso su fuerza de seguridad al servicio de la comisión del atentado y que después lo encubrió. Que las puso la fuerza de seguridad al servicio de la comisión del atentado, los comentaba no solamente de también del de la embajada. Lo comentaba Horacio en su introducción cuando te dijo, los policías que tenían que estar en la puerta estaban uno escondido en el baño de un bar a 50 metros. Él reconoció, estaba defecándose. El otro estaba escondido adentro del patrullero que estaba a 40 metros. Y cuando le preguntaron qué hacía usted ahí adentro del patrullero tirado abajo del volante. Entonces dijo, estaba tratando de arreglar la radio de comunicaciones. Bueno, es interesante, porque él trataba de arreglar la radio, pero después los técnicos demostraron que el patrullero no funcionaba hacía meses, con lo cual la radio tampoco funcionaba. ¿Qué iba a arreglar si no tenía batería? Miren, les voy a decir una cosa, en la Embajada de Israel es peor. Pero supongamos que hay un autor intelectual marciano, en Río Tercero, que tiene el mismo patrón que el de AMIA y Embajada. ¿A qué iraní le van a echar la culpa? Voló la fábrica militar. Ojo, te repito, voló la fábrica militar. Ahí no le van a echar la culpa a ningún iraní. Es más, los jueces ni piensan en los iraníes, pensaron en la dirección del ejército, en el general Balsa, como autor responsable. Por supuesto, lo dejaron en la calle. Y Balsa fue designado embajador por Kirchner. Entonces, lo que nos preocupa no es la autoría intelectual, pero tampoco rechazamos el debate. En Argentina se acusó primero al Líbano, después a Siria y después a Irán. Lo que es poco recordado es que hasta los rusos fueron acusados. En el año 95 estuvo en 93, ya se me pasó. En el año 93, para reforzar la posible conexión rusa contra el atentado cometido a la Embajada de Israel, vinieron las autoridades del Congreso Judío Mundial y hacer la denuncia, y la hicieron, ante la Corte Suprema de Justicia. Por supuesto está recontratapada, porque es tan ridículo, pero evidencia la conexión internacional de la que vos te haces eco cuando decís quién es el autor intelectual. Entonces, no es lo que nos preocupa, pero decimos, mira, el autor intelectual se busca al efecto. El tema es esconder las responsabilidades del Estado, las responsabilidades criminales del Estado argentino. Y dependiendo de la época, busco un autor intelectual que venga al cuento. Irán tiene muchos autores, digamos, tiene muchos vínculos con el Estado argentino, con Israel y con los Estados Unidos que vienen al cuento. De manera muy breve y solo los títulos. Argentina comercializaba durante la época de la guerra Irán-Irak, Argentina era proveedor oficial de Irán. Esto fue antes de los atentados. Para la época de los atentados, Argentina era proveedor oficial de Irán, no solamente de energía nuclear, también de armamento. Y después de los atentados, Argentina fue un buen mediador internacional de Irán en materia de provisión de energía nuclear y ya vinculado al Mercosur y a las relaciones internacionales bajo el gobierno Obama. Segunda pregunta, ¿contra quién fue? Bueno, es formidable, eso es formidable. Los que murieron en una institución argentina. Son argentinos y bolivianos, básicamente, que trabajaban dentro de esa institución. ¿Es cierto que esto fue contra Israel? Mira, lo que es cierto es que fue contra los argentinos. ¿Es cierto que los israelíes son los receptores del ataque? Eso hay que probarlo. Pero en todo caso, los receptores del ataque, si fueran israelíes, la misma noche del ataque, desde la embajada
Argentina en Tel Aviv se giró a la Cancillería argentina un aviso, un documento clasificado que decía: el gobierno de Israel manda una delegación de rescatistas, entre ellos va el embajador, cuyo nombre ya no me acuerdo en este momento, Shmorak, un alto representante de la Cancillería y del gobierno de Tel Aviv, para tener reuniones reservadas con el gobierno argentino. Es de interés del Estado de Israel llegar a un acuerdo sobre quiénes serían los responsables del atentado. Formidable, porque si los israelíes se sentían a sí mismos responsables por la protección de judíos de ultramar, lo que hicieron fue, en la misma noche del atentado, negociar con el Estado argentino a quién se iba a ser responsable del atentado. Y la negociación fue exitosa, jamás hicieron responsable del atentado a los argentinos. De esa manera trato de avanzar sobre lo que vos señalabas como una contradicción. Efectivamente es mucho más que una contradicción. El Estado de Israel nace con un discurso de defensa de la judeidad mundial y se ha revelado, al menos cómplice, en el crimen antisemita más importante cometido después de la Segunda Guerra Mundial, vale decir desde su fundación. Bueno, esta es una de las crisis, o este tema es uno de los temas ideológicos que más perturba la relación entre incluso familiares de víctimas con la lucha por el esclarecimiento. Ver dramáticamente la oposición militante que el Estado de Israel tiene al esclarecimiento sin condiciones y sin dobleces del tema del atentado. Bueno, eso es lo que yo... Sí, y de la realización material, no, insisto, para mí no es el problema de encubrimiento. Existe una contradicción, decía acá un joven, entre el Estado de Israel como defensor de los intereses judíos en el mundo. Parece que no. Lo que a nosotros se nos representa como una contradicción, ellos lo viven con una naturalidad formidable. Mira, les voy a decir una cosa, poco conocida porque Clarín miente. Cada año que va Netanyahu a Naciones Unidas, bueno, como fue Kirchner, como van los presidentes, se registran las políticas de cada gobierno en el planeta Tierra. ¿Cuántas veces denunció Israel el atentado en la AMIA en Naciones Unidas? Nunca. ¿Está claro? Nunca. Hace pocos años, creo que con motivo del 20 aniversario del atentado a la AMIA, se puso, los israelíes son muy afectos a la recordación vía construcción de monumentos y actos alegóricos. El primer acto en Israel referido al atentado a la AMIA formalmente fue hace 2 años. Para decir, no parece que sea contradictorio el atentado a la AMIA y a la embajada con los intereses de los israelíes, de las políticas de su Estado. ¿Por qué digo que no parece contradictorio? Al contrario, parece que fuera viento en popa. Como ellos son los que promueven una lucha contra los iraníes y antes contra los libaneses y los sirios, y estas luchas son alimentadas desde el gobierno y el Estado argentino y del gobierno y los Estados Unidos, parece que estuvieran de acuerdo a sus intereses, no en contra de sus intereses. Eso es materia de investigación. Bueno, para redondear un poquitito, un punto que tiene que ver con las preguntas que se hicieron y con varias referencias que hizo Pablo respecto de la importancia o no de profundizar sobre el encubrimiento. Esto yo no lo digo como abogado, lo digo como investigador y lo digo como alguien que aborda el tema desde el punto de vista de la lógica. Si yo tengo una investigación, sea periodística o sea histórica, donde tengo comprobado que un grupo muy importante de políticos, de hombres de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia, de las fuerzas policiales y de los servicios diplomáticos, todos ellos, siguiendo a un mismo patrón, han destruido pruebas, han borrado evidencias, han apretado testigos, eso
nos lleva a que hubo una voluntad política de tapar cierta dirección de la investigación. Si hubo una voluntad política, esa voluntad política conoce a grandes rasgos lo que pasó y tiene que explicar por qué encubrió. Para mí, en lo personal, sí, también como abogado, pero de cosas más sencillas, de un accidente de tránsito, de una cuestión menor. Yo estoy acostumbrado a que los hechos se investigan, en eso sí coincido con Pablo, desde lo material hasta lo inmediato. Lo primero es reconstruir lo que pasó en la zona, las evidencias, las constancias materiales, y no señalar a priori al culpable. En eso sí estamos de acuerdo, pero 23 años después o 25 años después en el caso de la embajada, pretender que ahora yo voy a encontrar constancias materiales cuando hubo todo un Estado dedicado día y noche a destruir todo, a limpiar todo, a no dejar piedra sobre piedra, me parece, en mi criterio, que ese no es el camino que nos va a llevar. Hace poco los fiscales que mencionaba Pablo de la unidad AMIA hicieron conocer a los medios de que se encontró esquirlas 23 años después en una heladera de la Policía Federal que demostrarían que hubo una tráfico. Ese es el tipo de investigación que 23 años después podemos aspirar a conocer los autores materiales. Yo le tengo mucho más fe a, si se pudiera, por supuesto, pero a hacer pagar sus cuentas a los encubridores y que digan a quiénes y por qué encubrieron. Realmente no confío en que puedan aparecer evidencias materiales que fueron incineradas durante 23 años. Ahora sí que hay encubridores. Y tampoco coincido en que sea una contradicción absoluta. Sí es un escándalo, pero no un imposible, de que haya encubrimiento sin señalar qué es lo que encubren. Encubrimiento hubo. Si hubo un Fino Palacios que le dieron la orden de proteger a ciertos personajes, si hubo un comisario Castañeda que no es el más alto del Espinel, pero que quemó, hicieron un asadito con las escuchas de varios sospechosos. Si sabemos que varios de los que estaban escuchando eran iraníes, porque se sabe que los teléfonos estaban pinchados desde más de 60 días antes del atentado, entonces, eso nos está dando la punta de lo que ocurre. Sí, hubo 3 atentados. Yo escribí un libro sobre eso, Brindando sobre los escombros. Tengo un capítulo entero sobre el escándalo Irán-Contras y sobre la venta de armas que hubo de Israel, de Estados Unidos, donde Argentina tuvo un papel preponderante. Ahí está la punta. Hasta una semana antes de los atentados, víctimas y victimarios eran socios. Respondiendo un poco a cuál es la hipótesis, bueno, miren, si ustedes buscan qué fue la causa armas, donde causa armas, contrabando de armas, no solo a Croacia, a Bosnia musulmana. ¿Por qué les digo esto? Porque Irán pagaba las armas que eran para los musulmanes bosnios. Hay evidencias de que había agentes iraníes. 4 semanas antes del atentado hay faxes pidiendo a fabricaciones militares explosivos. Todo eso se lo tapó. El que se comunicaba con ese iraní, el coronel Carlos Franque, era uno de los directivos de fabricaciones militares que está condenado por el tema de contrabando de armas, condenado por la explosión de Río Tercero y aparece en la causa AMIA con intervención en favor de un sospechoso, Nasif Haddad, que era el de la pista siria, que tenía su depósito de volquetes a 100 metros de donde se guardaban toneladas de explosivos que eran pedidas por los iraníes y por sirios. Entonces, en ese momento, cuando ocurre el atentado, hablo del segundo, en 1994, si se hubiera hecho lo lógico, que era investigar ese trasiego descontrolado de toneladas de armas y de explosivos que se acumulaban en el puerto de Buenos Aires, es decir, a 5 minutos de la AMIA, digo, si se investigaba eso, se ponía de manifiesto el contrabando ilegal en el que participaba Menem, que lo hacía como parte del trabajo sucio que le encargaba a Estados Unidos, porque esto no es simplemente una cosa que se le ocurrió a Menem. Y acuérdense que el escándalo del contrabando de armas no se evidencia en el año 94, se tapó todo. Es más,
el contrabando de armas siguió adelante a pesar del estallido de la AMIA. Vino una orden de no investigar todo eso y ahí es donde encontramos la participación de los agentes de la CIDE, pero también de agentes de servicios extranjeros, que son los mismos que participaban en el Irán-Contra y que cuando hubo que mandar armas para la guerra de los Balcanes, otra vez la triangulación se hizo con Argentina. Bueno, había intereses de Estado de que eso no se podía investigar. Si la versión oficial es que Irán es investigado, es imputado, que hubo agentes sirios que vinieron casualmente en ese momento y fueron, se le dio la ciudadanía argentina en forma irregular, como Monse Alcázar. Si ustedes repasan, van a ver que en la aduana se puso al frente a un ciudadano sirio, Ibrahim al-Ibrahim, que era un agente de inteligencia siria. Si ustedes estudian los antecedentes de Amira Yoma, la cuñada de Menem, era una niña mimada de Hafez el-Assad, el presidente de Siria. Y si van un poquito más atrás y estudian quiénes financiaron la campaña de Carlos Saúl Menem para llegar a la presidencia y qué promesas hizo, bueno, se van a encontrar que entre los aportantes estaba Siria, que había agrupaciones islámicas a las cuales le prometió una política antiimperialista, antisionista, le prometió el misil Cóndor no solo a Libia, sino también a Siria, le prometió energía nuclear también a Irán. Hay testigos de todo esto, pero todo esto lo hizo a cambio de promesas muy fuertes, que las incumplió porque hizo exactamente todo lo contrario de lo que había prometido para recaudar más de 40 millones de dólares, como mínimo. Hay gente que habla de sumas muy superiores. Cuando asume su primera presidencia Menem, dos agentes de inteligencia de Gaddafi estuvieron presentes en la Casa Rosada. Eran los que intermediaron con parte de la campaña de recaudación. Carlos Rotundo, que era del entorno de Menem, llegó incluso a reclamarle las comisiones que no le pagó por esos millones de dólares que recaudó. Quiero decir, todas esas constancias están, no es un invento. ¿Qué hace Menem cuando viaja al exterior por primera vez? Bueno, que lo hace con Domingo Cavallo. Va a Estados Unidos y James Baker le dice, presidente Menem, está muy bien que usted quiera que Argentina vuelva al primer mundo, que vuelva a tener créditos, que vuelva a ser considerado como un país firmemente aliado a Occidente, pero nosotros y nuestros amigos están muy preocupados por ciertos movimientos que usted ha hecho. El misil Cóndor, en primer lugar. También la revalorización de los contratos nucleares con Irán, y le ponen un pliego de condiciones. ¿Qué hace Menem? También hay muchos testigos de esto, que lo acompañaron en ese y en otros viajes. Vuelve a Argentina y cambia 180 grados su política. Y comienza lo que ya sabemos, la política de relaciones carnales. Anuncia en cadena nacional por ATC que cierra el proyecto de misil Cóndor, que estaba en Córdoba, en Falda del Carmen, en el cual estaban interesados Monse Alcázar, estaba también este empresario sirio que terminó muriendo en circunstancias sospechosas, ahora se me borró el nombre, el empresario postal, Shabram, que todos ellos y Amira Yoma eran garantes del dinero que le habían dado a Menem para cumplir sus promesas. Bueno, no solo hace eso, para un barco que estaba en el puerto de Campana ya listo para salir a Irán, a Teherán, por pedido del embajador de los Estados Unidos. ¿Eso qué año? En diciembre de 1991. ¿Ese es el regreso de Menem de Estados Unidos en noviembre del 91? No, Menem vuelve antes, pero comienza a implementar todas estas políticas, participa incluso, se ofrece como mediador en la crisis de Medio Oriente, participa en la AMIA Daya en un acto donde lo aclaman, primero le tenían mucho temor, pero vuelve reconvertido como mediador, se abrían las negociaciones de paz en Madrid en ese momento, y él feliz y contento con sus nuevos amigos. Por esos meses, ustedes recordarán que él se vanagloriaba de mi querido amigo George Bush, jugaba al tenis con él, y armaban, digamos, desde acá todo el trabajo sucio que Estados Unidos no podía hacer desde el escándalo Irán-Contra. ¿Qué es básicamente el trabajo sucio? Bueno, los presidentes norteamericanos declaraban públicamente: jamás vamos a negociar con los países que están en nuestra nómina de terroristas. Esto lo decían públicamente. Por debajo negociaban, les vendían armas
y básicamente procuraban la liberación de rehenes. Esto fue una constante desde la revolución de 1978 en Irán. Ustedes se acuerdan, la toma de la embajada norteamericana por 444 días, todas las especulaciones que hubo. Entonces, el público norteamericano quería a sus muchachos en casa, no le importaba cómo, pero que no se reconozca que había negociaciones. La venta de armas fue uno de los elementos, además, para obtener dinero sucio. Eran ventas no declaradas, en su momento se usó para la contra, para el tema de financiar la lucha anticomunista en América Central. Bueno, cuando esto explotó con un escándalo, Estados Unidos no dejó de hacerlo, simplemente que buscó intermediarios. Y ahí es donde el papel de Israel y el papel de algunos militares argentinos, desde los años 70, siguieron operando hasta los años 90. Y ahí es donde entra toda esta geopolítica que ni Argentina, ni Estados Unidos, ni Israel quieren que se revele, porque compromete a mucha gente en lo que se llama la diplomacia secreta, la venta de armas y las negociaciones incluso con intermediarios terroristas. Esto más o menos. Vamos a ir. Les recuerdo que tenemos que dejar el aula a la 1. Pero bueno, vamos a las preguntas. Ahí había una que... Sí, yo básicamente lo que iba a preguntar era cuáles eran los motivos materiales para que el Estado incursionara en el atentado. De nuevo, por favor, de nuevo. ¿Cuáles son los motivos materiales? O sea, ¿cuáles son las razones? Y bueno, y si puede también, ¿cuál es el estado actual de las causas? El estado actual de las causas. Claro. Otra pregunta había ahí. Sí, ¿qué opinión le merece a los dos el famoso memorando de entendimiento que había sido alcanzado hace unos años? Si eso realmente daba alguna posibilidad de avanzar, prácticamente, técnicamente avanzar en la investigación, obviamente que no solamente en cuanto a la gente iraní, eso dejaba fuera a Siria, Libia, etcétera, también la conexión local, digamos, técnicamente más que nada, si les parecía que era una herramienta útil. No, y cerrando con lo que estaba diciendo Horacio recién, por ahí no sé si es tanto una pregunta, pero uno puede concluir, digamos, que el móvil tenía que ver un poco con los dos atentados, son una represalia, la traición del expresidente a los incumplimientos que había hecho previamente a ese viaje americano, puede ser, o para desarrollar esa punta, ¿no? Sí. Perdón, no me quedó claro algo, quizás por lo que entre ustedes. Parecía ser que uno apunta más a un atentado interno, que no queda muy claro el porqué, y otro tiene una base mucho más sólida, entre comillas, nada sólidos son todos supuestos, de una venganza o alguna motivación como para volcar y tapar la conexión del Estado argentino con Estados Unidos e Israel. Parecía que no están enfrentados en esa posición, ¿sí? A ver, ahí y cerramos, sí. Otra pregunta que no tiene mucho que ver con esto, que es en relación a la memoria de este atentado. ¿Cuál es la versión oficial de la AMIA o la versión oficial y cuál es la distinción entre esa versión oficial y los hechos y bueno, y otra fruta? ¿Alguna más? Cerramos acá, Bien. Empieza Horacio. A ver, no sé, para sintetizar un poco, recordarme... La pregunta era sobre los intereses materiales. No, a ver... Los motivos materiales, digamos... También quiero aclarar algo. Yo... Con los motivos materiales, para traducir un poco la pregunta, te referís a los motivos, los intereses económicos, si vos lo querés, no tanto a la cuestión de lo llaman los autores materiales, sino los motivos más económicos, si querés, más profundos. Pese, digamos, a esto que es la eliminación sistemática de pruebas, yo coincido con Pablo en que no hay nada
a uno le muestre que la realización, la perpetración de los atentados fue exterior. O sea, evidentemente la inteligencia previa, la zona liberada. Yo fui, en algún momento colaboré como voluntario en el juicio político a la Corte Suprema por no investigar el atentado a la embajada, y fui observador en el segundo en buena parte de las audiencias. Muy poca gente pudo tener en sus manos los expedientes de la embajada, que son tanto más escandalosos que los de AMIA. Yo tomé nota y no podía creer cómo no se había interrogado a los policías, que tenían un nivel de contradicciones tan grandes que para un estudiante de primer año de Derecho era falso testimonio, era para llamar al camión de policía que se lo lleven adentro. Uno dijo para no ser muy extenso en esto, hay una docena de policías entre los dos atentados que milagrosamente no estuvieron donde tenían que estar. Para que se den una idea, en el atentado a la embajada, el que tenía que quedarse en la puerta se fue sin esperar su reemplazo. El que lo tenía que reemplazar dijo que no fue porque se quedó arreglando una caballeriza. Y los tres del patrullero que supervisa las guardias diplomáticas se desviaron a último momento por un supuesto llamado del comando radioeléctrico, que se demostró que no coinciden las horas y falso. Lo llamaron a declarar recién después de 2 años y medio de producir el atentado. Cuando leo las declaraciones, uno de los policías que le preguntan la general de la ley dónde trabaja, Servicio de Custodias de la Corte Suprema. O sea, en el mismo lugar donde le tomaban la declaración, el tipo se sentaba a tomar el café, le llevaba al juez el cafecito, es decir, y 2 años y medio hubo una decisión de no investigar por qué no estaban los policías. Entonces, si alguien les avisó, obviamente había un compromiso, complicidad como mínimo, posiblemente participación en la perpetración, como es la visión de Pablo, pero yo no tengo ninguna duda que como mínimo complicidad, zona liberada, favorecimiento. Entonces acá estamos hablando de involucramiento de altos estamentos de la fuerza de seguridad, por lo menos, en la perpetración y evidentemente después en la destrucción de las evidencias. Después, bueno, en cuanto a lo demás, básicamente es teorización. Yo sí creo que los atentados más bien fueron lo que se llama atentado llave en mano. Mi interpretación, pero sería muy largo y daría para otra charla, uniéndolo con otros casos y por un montón de circunstancias, es que hay un autor mediato, hay financiamiento exterior, hay viejos socios tránsfugas del Estado y de traficantes y de funcionarios de los 90 que por ciertas traiciones y ciertas desinteligencias y también por cierto contexto político del Medio Oriente determinaron que el lugar más poroso, el lugar donde las fuerzas de seguridad estaban cooptadas, donde migraciones estaba cooptado, donde el entorno del presidente Menem tenía agentes de inteligencia de esos sectores, bueno, por un sinfín de razones, había muchos motivos para que este conflicto que nos trasladó el menemismo en los 90 estallara acá. Esa es mi visión, pero obviamente son ya visiones... Y Israel se deja volar la AMIA, Israel se deja volar la embajada, con tal de ganar, cortar un circuito de armas hacia sus enemigos. Yo no llego ni lo afirmo ni lo niego. No llego tan lejos, lo que sí me resulta absolutamente claro de que participa el encubrimiento. En eso sí, además la intervención de los embajadores posteriores acá, Israel no se presentó como querellante en la causa de la embajada. Cuando fuimos a revisar las constancias nos encontramos con una felicitación del embajador al juez de la Corte Nazareno por su actividad. Y la DAIA le dio una condecoración al Fino Palacios, a toda la plana mayor de la Policía Federal, por su contribución, entre comillas, al esclarecimiento del atentado. Discurso judío. Así que bueno, pero de paso porque ya estamos en hora. Sí.
creo que las 3 preguntas que se acaban de formular están más aterrizadas, pero igualmente vinculadas con las 3 preguntas anteriores. Se trata de referirnos a la materialidad que tuvo, a los intereses materiales que hicieron que el Estado argentino se viera implicado en la comisión material del atentado. ¿Cuál es la opinión sobre el memorando? Vale decir, ¿qué pasó? ¿Por qué el Estado argentino cambió aparentemente de rumbo? Y el tema de la memoria que da vueltas desde hace 20 y tantos años por lo menos. Miren, una introducción. Cuando ustedes ven debates entre nosotros, efectivamente se trata de internas, puntos de vista que pueden ser diferentes, pero que a lo largo del tiempo, bueno, primero son puntos de vista, ¿está claro? Digo, en un momento de intensas luchas políticas, el valor que tuvo la actividad de Horacio no solo se materializó en esos 2 libros que él refirió, incluso producidos mientras nosotros estábamos en contra de ese punto de vista, sino, esto es la primera vez que lo digo y quiero hacerlo público, en el reconocimiento que Horacio tuvo sobre la necesidad de constituir una comisión investigadora independiente como condición de cualquier esclarecimiento de lo que fuere. De manera que nos paramos en esto. Yo voy a tratar de explicar los intereses materiales en relación a este tema. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles son los intereses materiales que involucraron al Estado? Nosotros sobre los intereses materiales que involucran al Estado en el atentado solo podemos producir especulaciones. Los intereses materiales, algunos de ellos son los que dice Horacio haber producido. Si yo tuviera que repetirlos, lo voy a repetir desde un ángulo absolutamente diferente. No es que sean menos materiales, pero son ángulos o perspectivas que para darle un punto de vista diferente a esos intereses materiales. Argentina ha jugado un papel históricamente determinante en las luchas contra la subversión, y es así desde los años 70 por lo menos. Cuando renace la democracia y Alfonsín condena en los juicios históricos a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, nace, lo dicen aparentemente, o no aparentemente, lo dicen así los teóricos de la democracia argentina, se funda el régimen democrático. Pero este régimen democrático se fundó en una alianza con los viejos represores y torturadores. La alianza fue tan inestable como que Alfonsín no pudo terminar su mandato sin los levantamientos de los Carapintadas. Y para que conste, era más inestable aún al comienzo del gobierno Menem. De manera que en los intereses materiales están las relaciones sociales que había en la estructura del Estado al momento del atentado. Debiéramos considerarlo como parte de los intereses materiales. Entonces, creo que esto es un aporte. No alcanza con decir, había un tipo delegado de fabricaciones militares que quiso comprar, es cierto que quiso comprar explosivos. Lo que no es cierto es que fuera iraní, aunque nació en Teherán. Este hombre, uno de los tantos, al que se acusaba de el iraní complicado, es un señor llamado John Pashai, nació en Irán hace 60 años, hijo de padres de británicos, ciudadano británico, trabajó para las fuerzas de fabricaciones militares como delegado argentino en Europa y hoy vive cómodamente en Australia bajo la protección de Su Majestad la Reina. Me decís, ¿qué tiene de iraní este tipo? Que nació en Teherán. Si ese señor es una de las probanzas materiales del involucramiento iraní, todavía hay que probarlo. Pero les voy a dar un dato más concreto. Dice Menem, y está probado, que a la Argentina vinieron 8 servicios de inteligencia a investigar el atentado. Es cierto, vinieron 8 servicios y ninguno acusó a nadie. Fíjense lo complicado de este tema. Estamos hablando del involucramiento internacional y nadie da pista de por dónde viene.
Entonces, ¿por qué digo que los intereses materiales del Estado tienen que ver con su historia? Porque Argentina hizo un aporte a la construcción del terrorismo en América Latina, a las luchas contra el terrorismo en América Latina. Nosotros pensamos, y esto sí es una especulación nuestra, que Argentina hizo un nuevo aporte ya en democracia. Ayudó a la construcción de la teoría del terrorismo internacional. Ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente: en 1992 y luego en 1994, cuando explota la AMIA, no existía, repito, no existía el terrorismo internacional. Es así. Después aparecieron los Osama Bin Laden, que habían sido entrenados por el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos y sus ejércitos para la lucha contra los rusos. Pero en el año 92 no había terrorismo internacional. Los grupos que se ven hoy luchando acá y allá, y los que Estados Unidos e Israel califican como terroristas, no existían en el año 92. Con lo cual, imputar el atentado al terrorismo internacional, eso era una aventura del pensamiento en el año 92. Porque no existía. ¿Cuál es el estado material de la causa hoy? Tenemos el reconocimiento del Poder Ejecutivo de su papel de encubridor, el reconocimiento del Poder Judicial de su incapacidad para esclarecer el atentado. Todos los jueces están pegados de una u otra manera a los hechos anteriores. Y un tribunal, la Cámara Federal en su Sala 1, declaró hace 1 año y medio, 2 años aproximadamente, en la cuestión relativa al memorando, no sé si eras vos el que preguntó sobre el memorando, dijo, ya nos vamos, que el memorando era inconstitucional, pero que ellos veían con buenos ojos la constitución de una comisión investigadora integrada con los grupos de familiares y ajena a la responsabilidad de los jueces. Vale decir, una comisión investigadora como se ha hecho en lo que se llama la justicia de transición en otros países, que incluye a los Estados Unidos. Nuestra posición frente al memorando fue opuesta al memorando. ¿Por qué nos opusimos? Porque dijimos que era una maniobra del Estado argentino para evitar una investigación sobre las consecuencias reales del atentado, sobre los autores materiales. Después Cristina Kirchner nos dio la razón. En octubre del año 2015, en su último discurso ante las Naciones Unidas, ella hizo responsable al gobierno de Obama de haber influido sobre el gobierno argentino para la firma del memorando y ahora echarle la culpa de una supuesta alianza con el régimen de Ahmadinejad. El memorando se firma en Argentina, lo dice Cristina Kirchner, por pedido expreso del gobierno de Obama, que desde el año 2011 venía sugiriéndole a la Cancillería argentina la firma de un memorando con Irán para poder vehiculizar el acuerdo internacional con Irán referida a la producción de energía atómica. Esto lo dijo, te repito, Cristina Kirchner. Pueden encontrar ustedes el discurso completo de ella en la Asamblea de las Naciones Unidas en octubre del 2015. Lo que hizo el gobierno de Cristina Kirchner fue manipular a los grupos de familiares para el apoyo a un acuerdo nacional e internacional con Irán, de manera que iban a ser los iraníes los que finalmente, como no hay pruebas, no se los iba a poder terminar de acusar de la responsabilidad material que, insistimos, es del Estado argentino y que en este momento se está ventilando en los juicios. En el sentido de las preguntas sobre la memoria, mira, es un tema realmente muy difícil de abordar en una conversación de este tipo. Las políticas de la memoria no existen como política. En realidad, una memoria debiera ser la memoria de la lucha contra las intenciones políticas de deformar los hechos. Por tanto, yo no veo hablo en términos personales, no veo una memoria única
como si pretende, lo que voy a decir, la memoria oficial versus la de los otros. No existe ninguna memoria oficial. Nosotros hemos vivido en Argentina decretos, se decreta solidaridad, que la bandera esté a media asta el 18 de julio. Y son ellos los responsables del atentado. ¿Qué van a decretar ahora a media asta como si tuvieran una jornada de duelo? No nos parece que sea, nos parece que sí que es motivo para el manoseo de la sociedad, pero no para el esclarecimiento de nada. Muchas gracias. Antes que nada, agradecerle a Pablo y a Horacio haber venido. Para nosotros es un honor que estén acá y es un honor para nosotros poder ofrecer esta charla sobre estos temas que no se ven en la facultad. La semana pasada tuvimos la charla sobre la masacre de los Pilagá por parte del gobierno peronista. Quería hacer el anuncio, el sábado pasado Valeria Mappelman, la autora, no pudo traer sus materiales. Quienes quieran hoy adquirirlos están en la mesa, los pueden adquirir. Sí, hacer un breve balance. La semana pasada vimos una masacre perpetrada por el Estado argentino, en ese momento peronista. Una masacre sobre la que no se sabía quiénes fueron, o mejor dicho, no se sabía que existía. Y entonces todo el trabajo fue develarla. Se devela, se sabe sus autores y efectivamente esa trama, digamos, aparece en su complejidad. Acá lo que tenemos es algo diferente. Sabemos que existe, hace 23 años que sabemos que existe. Incluso está probado la complicidad o incluso la autoría estatal. Lo que nos queda es por ahí lo que preguntó ahí el compañero, que queda por investigar. Es todo un trabajo para investigar. Como saben, parte de los trabajos de la materia, de los trabajos finales, también abordan el periodo. Muchísimas gracias y gracias a ustedes por estar.